Diputado Charper, si podemos intentar eso, Sí, por favor, sí, diputado. muy breve. Ayer conversaba Tonka con el general director de Carabineros y yo creo que hay que ser consciente de lo siguiente. En el contexto de la pandemia, Carabineros tiene que hacerse cargo del control sanitario, del control administrativo, de la custodia de los detenidos del toque de queda, de la administración de los salvoconductos, de la administración de la comisaría virtual, en fin, del apoyo de los centros de salud. Entonces, yo quiero reconocer que acá Carabineros está absolutamente hostigado de puras tareas que perfectamente podrían hacer personas civiles. Nosotros necesitamos a los carabineros en la calle, combatiendo el crimen y no dedicados a administrar un portal web de salvoconducto. Y déjeme decirle otra cosa, la custodia del toque de queda es compartida con las Fuerzas Armadas. Yo ayer oficié al ministro Espina porque le quiero preguntar a él y al general Ricotti cuánta dotación militar se está destinando a la custodia de los toques de queda. Aquí tenemos clarito los lugares en donde están haciendo sus acciones los delincuentes violentos. Y la pregunta que nos hace, bueno, ¿y por qué no ponemos dotación militar, por último, de manera disuasiva? Ahora, a propósito de lo que estábamos discutiendo sobre los derechos humanos, mire, ¿cuál es el problema? Que acá va a ocurrir que si las fuerzas del orden o las fuerzas armadas se ven enfrentadas a una situación de violencia, probablemente van a tener que usar la fuerza. Yo que soy parte de la Comisión de Derechos Humanos te anticipo, Amaro, vamos a tener un tremendo discurso de ciertos sectores que aquí cómo se les ocurre a los carabineros, ¿no es cierto?, enfrentarse a los delincuentes usando la fuerza, porque algunos pretenden que los enfrenten tirándoles bombitas de agua. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tenemos que de una vez por todas dejarnos de panfleto. Ni violaciones a los derechos humanos, pero si pretendemos combatir a gente que está dotada de armamento duro y que en definitiva quiere causar violencia con lo que nos han contado los vecinos, bueno, Carabineros tenemos que dotarla de las herramientas necesarias. Y una pregunta, diputado, y es si Carabineros además no puede, ¿qué puede hacer entonces Seguridad Ciudadana frente a esos mismos delincuentes? Entonces tenemos entonces un problema de sistema. Tenemos un problema de incapacidad de ponerle el cascabel al gato una vez más, porque los pobres municipios no tienen responsabilidad directa en la seguridad ciudadana, no tienen las herramientas. Lo que tratan de hacer con los equipos de seguridad ciudadana es colaborar con la acción del Ministerio del Interior, pero evidentemente no tienen las capacidades de hacerse cargo. Entonces, yo el llamado que hago, mire, el proyecto de modernización a los carabineros, Amaro, lleva trancado meses en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces, aquí esta cuestión, aquí es como cuando la enfermedad empieza a salir el pus. Bueno, ahora que está saliendo el pus, pongámosle los remedios necesarios. Pero ¿estaría usted de acuerdo con algunas observaciones críticas que se han observado respecto a Carabineros, de que Carabineros también expresa en Chile más bien una especie como de policía paramilitar, si se quiere? Yo, en mi experiencia, a lo menos profesional, no he visto policías desfilando en paradas militares. Hay una modernización, a lo que voy y a lo que apunto de fondo, hay una modernización que también se requiere dentro de la propia institución. Con urgencia, y de hecho ellos mismos te lo dirían, que se requiere una modernización. Nosotros necesitamos una policía más profesional. Amaro, te voy a decir una cosa que se te va a caer el pelo. En Chile hace muy poco tenemos identificación facial como herramienta de inteligencia. Entonces todos estos videos de cámara de seguridad, claro, dan una sensación de tranquilidad, pero en los hechos, como no tenemos sistemas de identificación facial, muy pocas veces los podemos usar con materia probatoria en los juicios. Entonces, ¿diputado? A propósito de lo que decía la Marcela, último comentario. Sí. Tenemos un nivel de archivo provisional de los delitos por parte de la Fiscalía increíble. O sea, para que la Fiscalía no archive, yo no sé, tiene que ocurrir violencia total. Entonces, también un llamado a los fiscales a que hagamos la pega, que investiguemos, que hagamos los controles de detención, que hagamos los juicios orales. Yo sé que eso es más pega y sé que ellos también están muy extenuados, pero diputado, si estamos archivando la inmensa mayoría de las causas, no tenemos nada que hacer. Diego Charper, el diputado, también hizo uno, lo tenemos en pantalla. ¿Es un discurso para la galería o tiene arrojos de verdad? Véalo. Firme. ¿Por qué aquí algunos se oponen sistemáticamente a rebajar los parlamentarios? Porque la gran mayoría de su bancada probablemente quedarían fuera del Parlamento, pues, porque son electos normalmente o arrastrados o con muy poca votación. Y esa es la verdad y la gente lo tiene que poder saber. Entonces, ¿cuál es la obsesión por no rebajar los parlamentarios? Argumentan las teorías de ciencia política más espectaculares, pero digamos la firme es porque les complicaría su presencia en el Parlamento. Yo entiendo que aquí haya como una especie de suple o de apoyo adicional de ciertos sectores políticos que se creen muy representativos, pero que yo creo que en verdad no lo son.
Y francamente, la rebaja parlamentaria sería mucho más genuina de lo que son las representaciones políticas en Chile. Yo, francamente, creo, presidente, que aquí están sobre representados ciertos extremos de la sociedad chilena que no tienen validación en ese nivel de espacio en nuestra democracia. Y eso hace que las discusiones tiendan a polarizarse mucho más de lo que Chile está. Chile lo que quiere es ir tendiendo a la moderación, y en este Parlamento, como los extremos están sobre representados, da la sensación que tendemos al extremo. Y ese es un error democrático de Chile que se tiene que acabar, y parte de eso tiene que ver con rebajar los parlamentarios. Y lo otro que nos quedó pendiente, presidente, es la rebaja de las asignaciones. Porque digamos la firme, perdone que cite nuevamente a otro colega, pero acá las asignaciones nos permiten a nosotros tener una ventaja respecto a eventuales competidores tremenda. ¿Con qué se financia con las asignaciones? También digamos la firme, presidente, al festival de gente, muchos de ellos recién egresados de las universidades, que el Frente Amplio emplea para hacer territorial político, pues. Si esa es la verdad. Por eso les duele tanto rebajar las asignaciones, porque también obviamente tiene que ver con la tracalada de gente que tienen en distintos segmentos de la sociedad. Lo único que pido, si vamos a tener esta discusión, tengámosla con honestidad intelectual. Dejémonos de decir que el tema de los SSD, comparar dos países es absolutamente mezquino. Yo conozco personalmente con mucha modestia lo que es la realidad del Parlamento alemán. En el Parlamento alemán no hay exclusividad en la profesión parlamentaria y obviamente son menos remuneración porque usted puede ejercer su profesión en paralelo, pues. Un poquito más de rigurosidad, y yo aliento a que hoy día aprobemos este proyecto, no estiremos más el elástico y podamos decirle a la ciudadanía que, aunque esto no le permita el chiche en redes sociales a cierto sector de este Parlamento, hemos aprobado la rebaja parlamentaria y nos hemos atrevido a darle una señal al país con seriedad. Y también el diputado aludió a la bancada del 1%. Gonzalo, ¿por qué aquí algunos se oponen a también aludió, ¿verdad?, a la bancada del 1%. Gonzalo Winter, usted es del 1%, en rigor del 1,2%. ¿Se siente aludido? Claro, creo que está hablando específicamente. Ahora, yo encuentro muy extraño lo que acaba de pasar. Estábamos hablando de la rebaja de dieta parlamentaria. Tengo un poquito de retorno, Amaro, no sé si eso se puede arreglar. Estamos hablando de la rebaja de dieta parlamentaria, que es un tema extremadamente importante para la ciudadanía, en donde estamos a puertas de votar un proyecto de ley que se llama de la baja de dieta parlamentaria, que no dice en ninguna parte que se baja de dieta parlamentaria. Me cambian el tema, y ya que estamos acerca de sobrerepresentación, qué suerte tiene la derecha, ¿cierto?, que pasan sus discursos por televisión y por Bienvenido. Hubo 30 discursos ese día, ustedes agarraron los más incendiarios de la derecha. Perdón, entonces, y además, perdón, diputado, ¿y qué suerte tiene usted de que justamente en estos momentos tiene el micrófono abierto para plantear lo que usted quiera? Declaraciones muy vehementes de parte del diputado Chalper. Gonzalo Winter dice que está mintiendo, está faltando la verdad, en definitiva, está chamullando. Diputado Chalper. Sí, no, yo creo que antes no quiero dejar pasar lo que fue el video de Cruzco, que es que en el fondo hablaba de esta idea de los catones de la morada a la mapa. Y yo creo que en ese sentido hay una molestia bastante transversal hoy día que cruza a Chile Vamos. En tres sentidos, en que yo creo que lamentablemente, y en esto probablemente les juega la vehemencia en contra, hay un tono de superioridad moral permanente en donde todo lo que ellos dicen tiene que ser así, en donde todo aquel que no forma parte de sus colectivos es descalificado, desde Lagos a otro. O sea, no es una cosa solamente con la gente de la centro-derecha. Entonces, esa manera de actuar, la verdad que tiene bien cabreado a bastante parte del Congreso. Y en ese contexto se inserta esta idea de que más que debatir, a ti te insultan, ¿te fijas? Porque en vez de entrar en debate contigo, te califican de mentiroso, a otros los califican de abusadores. O sea, siempre encuentran un adjetivo de turno. Yo digo que perdón, Gonzalo, yo no te es escuché cierto. con harta atención. Son dos cosas No, distintas. yo aquí he recibido todo tipo de apelativos estos días, me he quedado calladito, así que ahora voy a contestar. Entonces, en vez de dialogar contigo, Amaro, te insultan. Sí, diputado Porque de esa Winter, manera me lo que hacen meter en es- este tema. ¿Ah? Me quiero meter. ¿Se quiere meter? Le quiero pedir al mira, diputado de todas Winter que maneras. espere para que hable el diputado Desde Chalper. las y va a 8:30. Sí, yo sé. También va a hablar Sí, usted. sí, Vidal. Con mascarilla. Dale tú, pero mira, porque mira, fíjate que Todo de la eso es nave para que no haya una lo que el ministro Sí. Vidal representa. Sí. O sea, todo lo que es anterior al Frente Amplio es descalificado. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso, Tonka? ¿Qué he dicho yo? Lo primero que dije es que voy a votar a favor de rebajar la dieta. He votado en general a favor, he votado en particular a favor. En la comisión presenté una indicación que lo que buscaba era generar un sueldo fijo y un sueldo variable. Me la rechazaron. Cuando yo digo que en el Frente Amplio están a favor de aumentar las asignaciones para pagar operadores políticos, quiero citarlo concretamente. Hay un proyecto de resolución número 303 del año 2015, donde lo plantean por primera vez, y en la tramitación de esta ley
hay una indicación del diputado Pruscoque, del diputado Fuenzalía y del diputado Prieto que buscaba bajar las asignaciones parlamentarias para que efectivamente nos apretáramos bien el cinturón y el Frente Amplio la vota en contra. Entonces, yo creo que en esto el Senado nos dio una clase, Amaro, porque en vez de quedarse con el simplismo de fijarse uno mismo la dieta para la galería, ellos dijeron, hagamos un acuerdo, deleguémoselo esto a un órgano externo, que en el corto plazo sea el Consejo de la Alta Dirección Pública, que nos fije una rebaja, porque aquí me dicen que la palabra rebaja no sale, pero a ver, no seamos patúos, y lo cierto es que el espíritu de la ley evidentemente va a consistir en que el Consejo de la Alta Dirección Pública va a hacer una rebaja, pero una rebaja bien pensada y para la administración en general. Y lo segundo, que en el largo plazo se crea un consejo. Porque ¿sabes qué pasa, Tom, que con esto cierro? Sí. Yo creo que acá de lo que se trata es que hagamos las cosas bien, sin simplismo, de manera permanente, y por último que no nos fijemos nosotros mismos en los sueldos, porque lo que la gente nos reclama es que nos dice, ustedes son unos sinvergüenza, ustedes mismos se fijan sus sueldos. Entonces, por eso el Senado no quiso entrar en el guarismo del 20, del 30. Mira, el Frente Amplio cuando ya no pudo con el 50, ayer a última hora se bajó al 30. Porque ¿qué es lo que los tiene enredados? Y con esto cierro. Los tiene enredados que si hoy día en la tarde votan en contra, podría pasar que se caiga ese paso la ley y por lo tanto nos quedemos sin ley en esa parte. Y por lo tanto van a tener que responderle a la ciudadanía por la demora. Y si votan a favor, se van a dar vuelta la chaqueta. Entonces yo entiendo el dilema en el que están, pero no nos echen la culpa a nosotros. Diputado Winter, después va usted, ¿Cómo no? Francisco ¿Cómo Vidal, no? por favor, para que todos... Desde las 8:15 estoy ahí. Tonka, te Sí. pido que me den la posibilidad de contestar, porque Por favor. efectivamente, al igual que Pancho Vidal, estoy desde las 9 en un panel que a mi juicio está sobre representada la opción rechazo, que tiene un porcentaje muy menor de la población en la encuesta y que tiene una gran población de este panel. Entonces pido que por favor me den un tiempito porque me Sí, están por favor. interpelando directamente. Primero, Que si ¿quién no te ha dado tiempo, hombre? No, pero Podríamos que- hacerlo proporcional a los votos. Diputado Chalper, por favor, que hable el diputado Winter y así todos nos escuchamos y después Primero, así es el lo sistema que proporcional. corresponde a la conversación. el sistema proporcional no desinformemos a la gente. La razón por la cual yo soy diputado es porque la lista de la que yo era parte sacó muchos votos y tenemos un porcentaje razón en este mundo. de diputados inferior al porcentaje de votos que sacamos. Por lo tanto, yo hoy día le pregunto al diputado Chalper que diga en qué página, en qué párrafo del proyecto se habla de bajar la dieta parlamentaria. A ver, diputado. Te lo puedo leer. Te lo puedo leer. ¿Qué tema, Mario? No, pero sí, un tema latero, pero lo voy a leer para que Gonzalo, yo creo que no lo leyó completo. Mira, si usted revisa el comparado, colega y amigo, página 11, el Consejo de Alta Dirección Pública, voy a ver el verbo que emplea, reducirá. Para, hasta donde yo entiendo, el verbo reducir dice relación con bajar. Entonces, Pero eso el puede ser el mandato que 1%. Sí. Señores, La palabra que más me gusta. ¿puedo llevarlos a un área de debate un poquitito? Señores, Para que no nos ¿puedo volvamos- aterrizar un poquitito? ¿Me escuchan? ¿Puedo aterrizar Pero, un Amaro, poco, verdad? Sí. Noticias que a nadie le importan. Una frase. Sí, porque estas cosas la verdad que a la gente le importa un poco. Solo quiero que quede claro que Gonzalo Winter se equivoca, porque el mandato legal es a reducir la renta, ¿ok? Eso. ¿Qué segundo? Lo que pasa es que lo que hemos estado proponiendo varios, esto sin distinción de colores políticos, es que pongamos un tope mínimo. Como Esa existe en es otros otra países. discusión. Bueno, y en esas cosas, perdón, Gonzalo. oye, pero el Chalper se me mete, güey. Proporcional ajustado. Oye, esa es Claro, otra pues. discusión. Sigamos y después tengo yo una pregunta para O sea, ustedes, se por favor. puede perfeccionar, pero... Escuchemos al diputado Sí, Chalper y pero después. ha hablado mucho. No ha hablado nada. No ha hablado nada. Diputado Chalper, iba usted. Al Ya. diputado. Ya, oye, Por no. favor. A ver, Pancho, mira, si fuera un poco mayor lo que ustedes piden, probablemente no habría problema. Pero ustedes pidieron 4 veces lo que planteó el gobierno. Entonces, obviamente, cuando tú dices quiero aprobar esto, pero te pido el 4 veces lo que tú estás ofreciendo, en el fondo una manera sofisticada de rechazar. Entonces, nosotros tenemos tan claro que la gente vive al día, que lo que quiere la propuesta del gobierno es dar estabilidad por 3 meses. Funciona por núcleo familiar, por lo tanto no es tan cierto que sean 265 lucas, porque en general el promedio de las familias beneficiarias tienen 3,2 miembros, entonces oscilan entre 180 y 260 mil pesos. Entonces, claro, uno siempre quisiera más, lo que ha dicho Gonzalo Müller muy bien, no es el único beneficio que se recibe. Entonces, ojo, yo creo que tenemos que aprobarlo urgente. Ahora, Maro, 10 segundos respecto a las asignaciones. Mira, ¿qué fue lo que rechazó el Frente Amplio? Y por eso nos picotea, a nosotros. Nosotros presentamos un proyecto que decía rebajar los gastos en personal, operacionales y asesorías externas en la misma proporción en que se rebajaba la dieta. Y lo votaron en contra. Entonces,
yo feliz que ahora Gonzalo haya cambiado de opinión y que bajemos parlamentarios, bajemos asignaciones. Oye, el tema de la reelección que decía Vidal, con efecto retroactivo, eso sí, po. Sí. O sea, los que ya llevan varios pedidos en el cargo a la Eso se va a casa. aprobar con efecto retroactivo. Sí, sí. Entonces, oye, y último comentario. En la medida, Amaro, en que vamos moderando las posiciones, este sistema proporcional tiene un problema, que sobre representa los extremos y por lo tanto tiende a mermar la posibilidad de llegar a acuerdos. Y eso es un problema de todos los sistemas proporcionales. Entonces, yo espero que todos pongamos nuestra parte, porque lo que la gente quiere en estos tiempos son acuerdos. Y para los acuerdos hay que ceder. Tanto el gobierno, yo creo que tanto el gobierno como también la oposición. Yo creo que debe ser tremendamente frustrante para la gente que estaba esperando este ingreso familiar de emergencia, ver el debate político, o sea, ver que por uno y otro termina bloqueado y termina aprobándose. Yo creo que es primera vez que ocurre que se apruebe una ley sin monto. A ver, el diputado Chalper también aparece en pantalla, diputado. No, si yo ya me quedé tranquilo con la última parte de la respuesta, porque, a ver, lo que hemos explicado hasta el cansancio, y lo dijo bien en su minuto Francisco Vidal, esto es un aporte de emergencia. No es lo último que se va a hacer, pero aquí tenemos que ir combinando. Y que estos 900.000 millones que vamos a destinar a este monto, que efectivamente es por núcleo familiar, que busca apoyar a todos los informales y también a aquellos que son mayoritariamente informales, lo que busca es darles un respiro, pero no va a ser lo único, ni es lo único. Entonces, yo el llamado que le hago a la oposición, de verdad, la mejor de la onda, aprobemos esta cuestión rápido, porque lo que no nos puede pasar es que esto pase para junio. Y en eso, digamos la firme, ustedes tienen en este sentido la manija de dilatar más la cuestión y seguir poniéndole piedras al tema, o de una vez por todas reconocer que hay que aprobar esta cuestión. No, es que ¿para qué, Diego? Pero es que es verdad, pues, Gonzalo, si saquémoslo adelante rápido, si eso es lo que la gente necesita. Saquémoslo adelante rápido, pero ¿te parece que lo que dije de la clase media, con el registro social de hogares, que esté bajo la línea de indigencia y que sea menos apoyo en el momento más crudo del invierno, es dilatar o es poner puntos razonables sobre la mesa? ¿Te parece irracional? Es poner puntos razonables por la mesa hasta que te explicamos que en definitiva este no es el monto definitivo, que es el monto que tenemos de emergencia, porque hay otros beneficios comprometidos. Espérate, po. Eso yo lo acepto, Y también pero que terminen todos con frases de que la oposición está dilatando, cuando yo estoy planteando puntos razonables. Es lo que hace que el debate se eche un poquito a perder, Diego. No te he dicho eso. Yo lo que te estoy diciendo es que ojalá pongan todo de su parte para entender que aquí tenemos que aprobar esto rápido. Diputados, Y que acá siempre diputados, por favor, Francisco. Pero aquí hay un ejercicio de concesiones a su vez y Francisco Vidal también está apelando y en ese alcance la pregunta es legítima, diputado, 65.000 sin decrecer ese monto. Claro. ¿Está también dispuesto? Es una cosa interesante. Pero a ver, hay una cosa... yo quiero decir lo siguiente, Amaro, yo lo he dicho desde el principio y con esto en Pancho estamos de acuerdo. Evidentemente que no tiene que crecer, yo eso lo creo, pero yo no estoy en los zapatos del ministro de Hacienda, que tiene demandas de todo tipo y que tiene que administrarlas. Entonces yo en eso le pido a la oposición que entienda. Oye, están los colectiveros pidiendo un bono adicional, la gente del mundo de la agricultura pidiendo inversión de riego. Entonces, te digo, es volverse loco, Amaro. Entonces, yo en esto confío mucho en el criterio de Ignacio Briones. El economista italiano Luigi Zingales dice que hay que salvar al capitalismo de los capitalistas. Yo les pregunto a ustedes dos, ¿de qué hay que salvar? Ahora sí, ¿de qué hay que salvar, al Parlamento de los propios parlamentarios y en particular cada uno que se haga cargo de su propia responsabilidad en ese proceso? No sé quién quiere que parta, Amaro. Parte usted, diputado Chalper, adelante. Sí. No, a ver, mira, yo creo, Mirna, que yo creo que el Parlamento hoy día tiene una crisis de legitimidad por tres razones, no por esta cosa tan sistémica que creen algunos. La primera es por su ineficacia. Se demora demasiado en dar respuestas. Y eso hay que reconocerlo. El ejemplo para mí más brutal es la reforma previsional y la reforma a la salud, que se demora demasiado. Y eso es porque efectivamente no somos capaces de hacer eso. Segundo, la inamovilidad, es decir, que la gente no se renueva. En mi región, el senador lleva prácticamente lo que yo llevo vivo en el Senado. Y eso es una cuestión de loco. O sea, esta reelección indefinida tenía que acabarse. Tercero, la distancia. La gente percibe que tú no estás en terreno. Yo cuando implementé en mi distrito la oficina móvil, Mirna, era una cosa que la gente decía, porque empezamos a ir a lugares donde los diputados no iban. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final hay una serie de prácticas parlamentarias que vienen dadas por muchos años de la misma gente que se tienen que acabar. Yo creo que otra cuestión que nos está haciendo muy mal es la superioridad moral, en el sentido de no entender que en la democracia uno no tiene todas las verdades,
tiene que aprender a discutir y en eso creo que hay que hacerse una autocrítica. Ahora, para cerrar, mira, este tema del sistema electoral, Mirna, básicamente hay dos valores en juego, ¿cierto? Uno es la representatividad, o sea, que el Parlamento refleje lo más posible las distintas visiones. Y el otro es la gobernabilidad. Yo te diría que un sistema uninominal, que es más extremo todavía que el binominal, te garantiza gobernabilidad, pero sacrifica representatividad. Un proporcional extremo, Uruguay, por ejemplo, te da mucha representatividad, pero poner de acuerdo al festival de gente allá adentro es muy difícil. Entonces, yo creo que nosotros nos pasamos un poquito de largo. Y lo que yo abogo es que pongamos un tope mínimo. Sistema proporcional, pero usted tiene que al menos obtener, podremos discutir si es un 5, podremos discutir si es un 3,5, pero un mínimo. Porque si no, usted no goza de representatividad suficiente para poder plantear posiciones. Y ahora, esto último, Mirna, que tú decías, y que tú prefieres a las posiciones extremas dentro del Parlamento y no afuera, escucha, déjame decirte que si algo lamentablemente nos dejó el estallido social es que todavía hay muchas visiones extremas que no creen en la democracia, que no creen en la tolerancia, que creen que la violencia es un camino y que tuvieron una expresión de un nivel de violencia increíble. Un dato, hoy día se dejó con pena remitida, Amaro, a un anarquista que quemó un búho. Entonces uno dice, la justicia, bueno, ¿qué necesitamos para que una persona responda por la violencia como medio de acción política? Entonces, yo creo que ahí todos tenemos algo que contribuir, pero si me permite resumir, yo creo que se necesita oxígeno, nuevas generaciones, y con todos los problemas. Diputado Winter ahora y después el alcalde, sí. Yo quiero responder a la pregunta de Mirna, quiero aprovechar la pregunta de Mirna para enfrentar este tema. Lo primero que quiero decir es que tengo retorno. Pero lo segundo que quiero decir es que estoy de acuerdo con el diputado Chalper con respecto a que el Congreso se demora demasiado, con respecto a la inamovilidad. Quiero aterrizar este debate a lo que está pasando en el marco de la pandemia de la siguiente manera. Estamos hablando del día 66 del paciente cero. La instrucción para todos los chilenos es quédate en casa, pero no hay liquidez. ¿Se hacen cargo ustedes de que la ineficacia que hay en el Congreso puede tener una incidencia fuerte, a su vez también, en la cantidad de personas contagiadas por su propia ineptitud como parlamentarios? Yo creo que, francamente, Amaro, no. Porque no existen hoy día mecanismos para hacer responsable a los parlamentarios por su ineficacia. Yo, en su minuto, planteé, y me trataron medio de loco, de que los ciudadanos pudieran interponer una especie de recurso de protección que obligara a que te obliguen a legislar en un determinado plazo. Esto existe en Alemania, no es una cosa de la estratosfera. Y hoy día uno de los problemas que estamos teniendo, Amaro, es que los ciudadanos no tienen mecanismos de control directo sobre sus parlamentarios. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Yo, de verdad, te lo digo con alta franqueza. Y a mí, yo que soy sumamente intenso, ya nos conocemos, me levanto muy temprano, a veces me da un poquito de angustia lo mucho que se demoran las cosas, pero bueno, hay que, como dicen en el campo, hay que arreglar con los güeyes que hay.